cuál de esos aspectos, que repito, aquí están muy resumidos, son en realidad muchos más, cuáles de esos aspectos resultan ser los más relevantes para proponer, pues, digamos, lineamientos de política orientados hacia esos aspectos. Aquí llevamos a cabo un ejercicio cuantitativo también, bueno, aquí una combinación, un poco una parte cuantitativa, pero en general pues es cualitativa, utilizando un instrumento que se conoce como una matriz de influencia o matriz de Wester. El propósito es que miremos de qué manera una variable influye sobre otras variables. O sea, la idea es que pensamos en el sector como un sistema y tratamos de identificar entonces sí, qué aspectos o cuál es la problemática más importante, cuáles son las consecuencias y las causas de esa problemática. Para ello pues realizamos 4 talleres que fueron bastante extensos. Aquí hay algunas personas pues que nos acompañaron en ellos. También pues fueron talleres en los cuales participaron, digamos, personas claves del sector, y analizamos 11 dimensiones, y en cada una de esas dimensiones está compuesta por diversas variables. En total fueron 31 variables, y lo que miramos es cómo cada una de esas variables afectaba a las otras 30 variables, y utilizamos una escala de valoración que va de 0 a 3. 0, cuando bueno, no hay influencia directa de la variable que estamos analizando sobre la otra variable. 1, cuando hay una influencia débil o indirecta. 2, cuando la influencia es moderada. Y 3, si es una influencia fuerte. Entonces, después realizamos la sumatoria de esa valoración y calculamos también el promedio de esos valores para calcular unos índices de influencia y unos índices de dependencia. Y miramos cuáles variables presentaban unos índices de influencia mayores al promedio y cuáles unos índices de dependencia mayores al promedio. Y de acuerdo pues a ese análisis obtuvimos el siguiente resultado. Bueno, perdón, aquí está la explicación de lo que acabo de mencionar. Y obtuvimos ese resultado que, bueno, tal vez no se alcance a leer muy bien, pero a raíz de esa valoración pudimos clasificar las variables analizadas, las 31 variables, digamos, en cuatro grandes grupos o categorías. En el cuadrante 1, que es este, están las variables críticas. ¿Cuáles son las variables críticas? Son aquellas variables que presentan un nivel de influencia mayor y también un nivel de dependencia mayor, o sea, mayor al promedio. Es decir, esas son las variables que se consideran más relevantes en la problemática del sector. De otra parte, están las variables activas, que tienen también una influencia significativa sobre otras variables, pero no dependen tanto de otras. Están las variables reactivas, que son más dependientes que influyentes, o sea, dependen mucho de otras variables, pero no influyen tanto en el comportamiento de otros aspectos. Y finalmente, las variables indiferentes, que presentan pues unos índices de influencia y de dependencia relativamente bajos. Entonces, de acuerdo con la metodología, pues deberíamos concentrarnos sobre todo en aquellas variables de este cuadrante, que son las variables críticas. ¿Cuáles fueron las variables críticas identificadas entonces? Tenemos acá las fuentes de financiación, algo muy importante, la infraestructura privada, la oferta de los agentes, la categoría del enfoque de la oferta, es decir, se trata por ejemplo de una oferta con un enfoque social o un enfoque comercial, la calidad de la oferta, la disposición a pagar por parte del público, de los consumidores, la relación con otros sectores de la economía, la participación de la población en manifestaciones culturales y las habilidades y conocimientos de los agentes pues, que producen la oferta cultural y creativa. Entonces, si nosotros analizamos esas variables, vemos que muchas de ellas tienen que ver con el financiamiento y el consumo. O sea, por ejemplo, ya lo decíamos, las fuentes de financiación, los hábitos de consumo, la disposición a pagar. Es decir, la política pública necesariamente va a tener que abordar esos aspectos que mejoren la financiación, que mejoren también los hábitos de consumo y la disposición a pagar por parte de los agentes.